¿Cómo están, queridos estudiantes de sexto de secundaria? Quien les habla, el profesor Marco Antonio Condori, del área de Biología y Geografía, les trae para hoy la continuación de la secuencia de temas que hemos estado hablando y conversando a lo largo de estas clases. Bien, te invito a que me acompañes en este nuevo viaje con respecto a la herencia. ¡Vamos! Este nuevo apartado tiene como título lo que es la herencia ligada al sexo, del por qué el sexo masculino puede presentar algunas anomalías genéticas y por qué el sexo femenino no, tal vez. Entonces, en este momento tú vas a conocer y nos vas a acompañar para adentrarnos en este bello mundo que es la herencia y prácticamente hablar de la genética. El sexo femenino, en su carga cromosómica, en la célula sexual, que va a ser la encargada de la reproducción, contiene 22 pares de cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales, como acabamos de mencionar. Pero este par de cromosomas sexuales, en el sexo femenino solamente son XX. Solamente pueden brindar esta información genética. En cambio, el sexo masculino tiene la posibilidad de ofrecer, vamos a utilizar ese término, dos tipos de cromosomas, que puede ser uno X y el otro que puede ser Y. Dependiendo cuál sea el espermatozoide que fecunde el óvulo, ¿ya? ¿Qué carga tiene el espermatozoide? Obtendremos, pues, si un espermatozoide con carga X fecunda un óvulo con carga X, tendremos el par XX. Lo que nos dice es que el individuo será femenino. Si un espermatozoide con carga cromosómica Y fecunda el óvulo que solamente es X, vamos a tener la pareja XY, lo que me indica que el individuo será del sexo masculino. Ahora, esta capacidad, no vamos a decir o no podemos decir que hay más probabilidades de que nazcan varones o hay más probabilidades de que nazcan mujeres, ¿no es cierto? Como la cantidad y la carga cromosómica es la misma en los espermatozoides, podemos entonces nosotros decir que hay un 50% de que el descendiente sea masculino y hay otro 50% donde el individuo sea o pueda ser femenino. Entonces, dependiendo cuáles sean las condiciones climatológicas, las condiciones biológicas, etcétera, etcétera, vamos a poder nosotros obtener cierto tipo de descendiente, ya sea masculino o femenino. Ahora, en este proceso de definir el sexo de la descendencia, hay pues ciertos factores que aparecen en determinado momento en el sexo masculino o en el sexo femenino que no son parte del otro sexo. Así, por ejemplo, decimos, estos factores propios que presentan estarán condicionados por los cromosomas que son heredados en el momento de la fecundación por el espermatozoide y el óvulo que entran en el proceso de la reproducción y la fecundación. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son estos factores? Vamos a mencionar a los más conocidos y a los más comunes. Por ejemplo, uno de estos factores que se hacen presente en la descendencia o en cualquier momento de la reproducción puede ser el daltonismo. ¿A qué nos referimos con el daltonismo? Básicamente el daltonismo es la incapacidad de reconocer colores, ¿no es cierto? Pero no son cualquier color, es específicamente entre el color rojo y el color verde. Entonces, si tú te fijas en la imagen, nosotros podemos observar cómo una persona daltónica ve el mundo y cómo debería observarlo. Entonces, si te fijas bien en el cuadro, en la imagen pequeña, vamos a poder ver nosotros que se hacen exámenes con relación a estos dos colores para saber si una persona padece o no daltonismo. Si en esta imagen puedes reconocer el número 16 de color verde en ese círculo de color
rojo, rosa, etc. Entonces vamos a decir que tiene una visión normal. Pero si no puede encontrar un número dentro de este círculo de manchas y puntos, entonces vamos a poder decir que la persona padece de daltonismo. Sin embargo, a medida que se van generando y va avanzando la tecnología, obviamente se van descubriendo nuevos avances, se van superando estos percances, donde vamos a poder superar con elementos científicos, tecnológicos y demás, estas anomalías que nosotros vayamos a presentar. Ahora, uno de los factores también importantes que ha causado un revuelo enorme en la antigüedad es la hemofilia, donde básicamente toda una familia real padecía de esta enfermedad o de esta anomalía. Ahora, ¿en qué consiste la hemofilia? Dice, se caracteriza por la incapacidad de coagulación de la sangre. Esta anomalía se encuentra y se establece principalmente como un gen recesivo siempre en el cromosoma X. El daltonismo también se encuentra en el cromosoma X. Un cromosoma Y casi nunca, difícilmente va a poder presentar una anomalía de este tipo. Pero tanto el daltonismo, la hemofilia y demás presentan este gen anómalo siempre en el cromosoma X. Ahora, por ejemplo, habíamos dicho que la hemofilia es la incapacidad de que tu organismo pueda generar una coagulación. ¿Qué órganos, qué organelos, qué células, qué elementos propiamente de tu sangre son los encargados de generar la coagulación sanguínea? Son las plaquetas. Por lo tanto, entonces aquella persona que padezca hemofilia será pues aquella que su organismo no pueda producir la adecuada cantidad de plaquetas para el proceso de la coagulación. Es así que un simple golpe, es así que una simple cortada, ¿ya?, puede desencadenar y puede terminar en una hemorragia incontrolable. Ahora, ¿cómo se presenta la hemofilia, por ejemplo? Habíamos dicho que se encuentra ligado a un cromosoma X. ¿Cuál de los dos géneros es el portador del cromosoma X? El género femenino, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros observamos bien la imagen, podemos observar cómo se transmite esta enfermedad. Por lo tanto, podemos hacer uso de estos cuadros de cruzamiento de genes, o podemos hacerlo a partir de una tabla de Punnett que habíamos visto en las leyes de Mendel, para conocer si una pareja va a generar descendientes que padezcan esta anomalía. Ahora, de acuerdo, por ejemplo, a los grupos familiares, también nosotros podemos hablar sobre anomalías genéticas con relación al árbol genealógico de un grupo de organismos o de un grupo de individuos. Estas anomalías genéticas, dice, son condiciones patológicas causadas por una alteración en la secuencia genómica o en el ADN familiar. Así, por ejemplo, tenemos lo que son las mutaciones genéticas, conocidas también como mutación molecular. Recuerden cuál era la composición del ADN dentro de una célula. Obviamente, el ADN se va a ver afectado por estas interacciones a nivel molecular. Ahora, ¿cuáles son los tipos de mutaciones que nosotros podemos encontrar? Uno, son las mutaciones somáticas. ¿A qué me refiero con mutaciones somáticas? Son aquellos cambios a nivel estructural que nosotros vamos a presentar o que el individuo va a presentar, pero que no pueden ser heredadas en la siguiente generación. Solamente se han presentado en el transcurso de la formación de su estructura corporal. El otro tipo de mutaciones serán pues lo que son las mutaciones germinales. ¿A qué me refiero con las mutaciones germinales? Son aquellas que se presentan en los espermatozoides o en los óvulos que vayan a generar la fecundación. Y obviamente, como están presentes en las células sexuales, estas sí pueden ser heredables. Así, por ejemplo, una familia puede ser propensa a presentar cáncer de mama, puede ser propensa a
generar algún mal propio de ese grupo familiar. Ahora, según el tipo de alteración, nosotros tenemos distintos tipos de características que presentan las mutaciones biológicas en nuestro organismo. Así, por ejemplo, las mutaciones estructurales. Por ejemplo, en el ADN, la deleción del cromosoma, es decir, cuando un segmento desaparece. La duplicación, cuando un segmento de ese cromosoma se duplica aleatoriamente. El otro tipo es la inversión, cuando un segmento de ese gen se invierte. Y la translocación es cuando un grupo grande del cromosoma aparece en otro sector que no le correspondía. Bien, espero que te haya gustado todo lo que se ha hablado en esta sesión. Sin más, me despido. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.